paseo de conejo. Yo no puedo aceptar una versión tan simplista del hecho. Envié mensaje de texto. No sé a cuántas personas después del accidente. Lo hice durante mi estancia en el hospital. Hemos confirmado que no hubo ningún accidente. Repito, no hubo un accidente. La vida de mi familia dio un vuelco de 180 grados de la noche a la mañana. Siempre supimos desde el primer momento que esto no fue un accidente casual. Tengo miedo por mi familia. Mi familia es nuestro tesoro. Mi familia, mis hijos son jóvenes, pero también indefensos. Y han sido muchas las amenazas, las presiones, y sabemos que estamos a merced frente a una fuerza desproporcionada. Bienvenidos a este programa especial Payá Descansa en Libertad. Cuando se cumple un año del incidente que cobró la vida el 22 de julio de 2012 de los opositores cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Un hecho que ha desatado el reclamo internacional en busca de una investigación independiente sobre los acontecimientos que cegaron la existencia de los opositores. La labor pacífica del líder opositor Osvaldo Payá Sardiñas alcanzó reconocimiento internacional. Su lucha por la libertad de Cuba y su pasión por el proyecto Varela lo convirtieron en una amenaza para el gobierno de la isla. En una familia de tradición católica nació Payá Sardiñas en La Habana en 1952 y pese a la llegada de la llamada revolución y su imposición ateísta, mantuvo su fe religiosa. En 1988 fundó el Movimiento Cristiano Liberación en búsqueda de la reconciliación pacífica de todos los cubanos y en defensa de la democracia y los derechos ciudadanos. El cambio significa que el nuevo gobernante sea el pueblo soberano y no otro tirano. El 10 de mayo de 2002 encabezó el grupo de miembros del movimiento cristiano que entregó al Parlamento cubano un petitorio con más de 11.000 firmas a fin de reclamar un referendo sobre reformas bajo el amparo de la Carta Magna vigente. Fue muy importante, sobre todo, ver cómo la gente fue capaz de dar ese paso de liberación del miedo y cómo ellos, a pesar de todos los años que han pasado, no han logrado que esa gente que firmaron el proyecto Varela digan que fueron presionados, que es mentira. La gente, en su mayoría, cuando la seguridad del Estado fue a visitarlos a casi todos, ratificaron su participación en el proyecto Varela. Está ahí y el gobierno lo sabe. Es una salida muy importante para los cambios en Cuba. Sigue siendo el proyecto Varela eso. En octubre de 2002, el Parlamento Europeo le otorgó el premio Andrei Sájarov a la libertad de conciencia y logró viajar a Estrasburgo, en Francia, a recibir la distinción. Ustedes han concedido el premio Andrei Sájarov al pueblo de Cuba. Durante su gira por Europa y Estados Unidos buscando el apoyo de la comunidad internacional, Rosa María Payá insistió en denunciar ante el mundo las extrañas circunstancias que rodearon los hechos donde perdieron la vida su padre, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, y el joven opositor, Harold Cepero. En primer lugar, mi padre, Harold Cepero, Aaron Modic y Ángel Carromero estaban siendo seguidos y monitoreados por la seguridad del Estado del gobierno cubano desde el momento en que comenzaron el viaje en La Habana. 2. Había al menos otro auto, uno marca Lada rojo, que viajaba casi en paralelo con el auto en el que viajaba mi padre, y los pasajeros de este Lada estaban en el lugar de los hechos antes incluso de que llegase el primero de los testigos oficiales. 3.
Mi padre no recibió ningún tipo de ayuda médica antes de morir y solo fue llevado al hospital después de muerto. Esa es la verdad que estamos buscando y que no cesaremos hasta encontrar. Por eso pedimos el apoyo a todas las instituciones y personas que puedan ayudar para realizar una investigación internacional sobre el probable asesinato de mi padre y de Harold Cepero. Ellos ya están en la presencia de Dios y desde allí iluminarán nuestro camino. Si el régimen continúa en esta posición de justificarlo todo y de negar una investigación independiente, pues simplemente lo que está aumentando nuestras dudas y aumentando las evidencias. Y si el régimen no tuviera ninguna responsabilidad, debe abrirse a la investigación internacional independiente y que esa investigación haga su veredicto. Camilo Loret de Mola, quien ejerció como abogado en Cuba, asegura que las autoridades de La Habana están manipulando el procedimiento legal a su antojo y conveniencia. El carro me pasó a alta velocidad por el lado. Con seguridad iba a más de 100 kilómetros por hora. El testigo no hace valoraciones, no llega a conclusiones, no establece principios sobre las causas eficientes del accidente o algo por el estilo. El testigo va a contar lo que vio. Un testigo como estos que están presentando, que dice, no, esta persona iba a más de 100 kilómetros por hora. Eso no lo puede determinar un testigo, y mucho menos uno que va en bicicleta y que no tiene ninguna experiencia como perito. Mira, cuando se vive en un régimen totalitario y cuando se declara delante de la policía, siempre la declaración tiene presión. Un gobierno que es capaz de escamotear el informe real de lo que pasó cuando mataron 40 personas durante el hundimiento del 13 de marzo, el barco 13 de marzo, es un gobierno que no tiene credibilidad. Nada de lo que diga el gobierno cubano puede ser tomado en serio. El régimen tiene todos los mecanismos creados como para, sin golpearte, sin hacerte una muestra de tortura física, es capaz de trabajar en tu mente y de transmitirte el mensaje de que estás acabado, que estás tú solo contra el resto del mundo. El gobierno cubano busca los resquicios psicológicos de la familia, busca los resquicios psicológicos que tienen las personas y sabe poner el dedo encima de la llaga, donde le duele a cada cual, para poderse salir con las suyas. El político español, instruido por el delito de homicidio en accidente de circulación, se vio de repente recluido en el centro de detenciones de Cien y Aldabó, centro comparado únicamente con sus homólogos de la Stasi y la KGB. Cien y Aldabó es el órgano de instrucción provincial de Ciudad de La Mano. Es un lugar reconocido por la presión que ejercen sobre los detenidos, por el abuso que ejercen sobre los detenidos, y cómo las personas, inclusive cuando están en Cien y Aldabó, llegan a reconocer responsabilidades que ni tienen y en las que no han participado. Eso era un pan nuestro de cada día. Yo conozco personas que han reconocido delitos que nunca han cometido con la única esperanza de que lo saquen de Cien y Aldabó. La retención de Carromero y el montaje del video mostrado a la prensa internacional es similar a casos que guarda el modo de operar del régimen castrista. La imagen del video del español es muy similar a esta, filmada en el año 1989, el caso Ochoa. En este video se ve al general Arnaldo Ochoa confesando públicamente y bajo presión su implicación en el tráfico de drogas. Poco más de 20 años después, las imágenes son tan similares que pareciese que las tácticas del régimen se han congelado en el tiempo. La técnica de la confesión grabada fue una tradición estalinista. Creo que traicioné la patria. Y se lo digo con toda honradez, la traición se paga con la vida. Sabemos que los procesos de autoincriminación son típicos de los sistemas comunistas, desde la época del cardenal Misenki en Polonia hasta casos recientes en Cuba, como el de Arnaldo Ochoa. Está demostrado de que el régimen utiliza la coerción para obligar a los acusados a declarar lo que el régimen quiere. A lo largo de más de medio siglo de castrismo en Cuba, salen a la luz desgarradores testimonios de hechos que lamentablemente hoy forman parte de la historia de Cuba y que a su vez ponen en descubierto realidades que los Castro han querido ocultar. Y este guardia me tiraron de la cama, me entraron a patadas en el piso, me arrastraron por un piso áspero así, corrugado, me pelaron toda la espalda, me rompieron toda la ropa civil que tenía y me pusieron la ropa de preso a la fuerza, la cual después me quité. Y hicimos interrogatorios en pequeños locales con una temperatura fría, y cuando te protegías, o sea, te podías lograr un puro enguatado, pues me pasó personalmente a mí. Cuando llega al lugar hay una temperatura de calor. Estos métodos psicológicos los desesperan de una manera que el hombre no sabe dónde está ni a dónde va, ni qué quiere decir o no quiere decir.
Quienes no ceden a las presiones de las autoridades castristas en las cárceles cubanas se exponen a agresiones sin límites. Conocí personas que ni ellos sabían su nombre, ni conocían a sus familiares, porque se habían vuelto locos en la prisión, porque ellos habían vuelto locos. El caso del político Aaron Murig, que sobrevivió también al accidente en el que murieron los opositores pacíficos cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, fue manejado diferente. El joven sueco estuvo detenido solo 8 días en La Habana. El suelo europeo está bajo mis pies, es tan agradable, escribió Aaron Murig. Un regreso que muchos calificaron como su retorno a la libertad, tras haber sido acusado por el gobierno de La Habana de involucrarse en actividades netamente políticas contra el orden constitucional cubano. Murig logró salir de la isla, pero no sin antes recibir un poco de la realidad castrista. Intensos interrogatorios y cero derecho a abogados, todo seguido por varias conferencias de prensa organizadas por el propio gobierno cubano. Entre ellas esta, a la que acudieron únicamente periodistas oficialistas de la isla, que asediaron al joven con preguntas en lo que aparentaba ser un juicio donde el acusado respondía a interrogantes de muchos fiscales. Ahí se reunió con miembros de 2 organizaciones norteamericanas, el Instituto Republicano Internacional y el Instituto Nacional Demócrata. Usted conoce que esas 2 organizaciones financian actividades en Cuba relacionadas con la política de cambio de régimen de Estados Unidos hacia Cuba. No, I didn't know about that. No, no lo conocía. Al igual que Carromero, Murig hizo sus primeras declaraciones públicas tras el fatal incidente el 30 de julio del año pasado. En su caso fue durante una comparecencia ante periodistas en La Habana, organizada igualmente por el régimen castrista. Su testimonio de mea culpa fue muy parecido al de Carromero. Tengo entendido que estas actividades no son legales en Cuba y desearía disculparme por haber venido a este país para realizar actividades ilícitas. El sueco hizo un mea culpa, pidió disculpas por su mala actitud y entonces desvían la atención del accidente, que tiene otras causas y condiciones que no son precisamente las que están narrando, de la imprudencia del chofer, hacia estos delitos de la seguridad del Estado, y hasta allá no hemos ido mucho más allá de lo que pudiera ser el accidente como tal. En una entrevista frente a frente con Televisión Martí, Rosa María Payá dio detalles de los mensajes de texto que durante su viaje a Europa salieron a la luz pública. Una prueba más en la búsqueda de la verdad que, insiste, le pertenece saber. Esos mensajes los enviaron ellos, no solo fueron mensajes, también fueron conversaciones por teléfono a sus amigos en Suecia y en Estocolmo, personas del Partido Popular Español, personas de la Democracia Cristiana Sueca. Los nombres, bueno, han sido dichos, están publicados: Cayetana Muriel, Annika Rigo, María Fuster, del Partido Popular Europeo, y también amigos que recibieron estos mensajes. Por supuesto, lo primero que hacen es comunicarse con Regis y con mi familia en Madrid para saber qué había pasado y para comenzar a actuar en función, ¿no? Estos mensajes no los teníamos antes, no nos los habían dado antes, aunque sabíamos que existían. En cuanto nos los dieron, los publicamos. Al cumplirse un año de la muerte en extrañas circunstancias de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, rememoramos el legado perecedero de los líderes opositores, quienes decidieron vivir y morir para conquistar una Cuba libre. Ofelia Acevedo, la viuda del líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, recibió una llamada desde España la tarde del trágico 22 de julio de 2012. Llegaba de la voz del portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias. Regis me llama y me dice lo que pasó. O sea, Regis no sabía que estaba Osvaldo y Harold en el carro. Regis me dice, aquí dicen que iban 4. ¿Quiénes son los otros 2? Yo cojo y me quedo, imagínate, yo sabía que eran Harold y Osvaldo. Y Osvaldo le dijo, Regis, déjame averiguar. Espérate, déjame ver si yo averiguo. Después él me llama y me dice, oye, ¿qué hay? ¿Quiénes son los otros 2? Entonces yo le digo Osvaldo y Harold, y él se queda allá del lado allá, muy impresionado. Hasta ese momento aún yo pensaba, como el mensaje decía, uno no sabemos dónde está, que él había podido escapar de esto. Y Rosa María estaba conmigo en casa de mi mamá,
Y le dije, vamos Rosa María para la casa, vamos rápido, que aquí pasó algo. En el camino hablo con una amiga mía en Suecia. Y ella me dice, porque ya habían recibido los mensajes, oye, fue un atentado. Fue un atentado. Ya cuando llegamos a la casa, mi hijo Osvaldito llama inmediatamente al hospital, en lo que Rosa María llama al teléfono de Osvaldo. Y el teléfono de Osvaldo lo coge un policía, después un médico legal. Un médico legal está en el lugar de los hechos. Y le dice a Rosa María, cuando Rosa María le pregunta de dónde es ese teléfono, porque usted tiene ese teléfono en la mano, la persona le dice que hay un fallecido. ¿Es del fallecido o estaba en el bolsillo del fallecido? Y ahí nos dimos cuenta que Osvaldo había sido al menos la primera víctima. La violencia del régimen de La Habana contra disidentes o simples inconformes es tristemente histórica. Dentro de ese escenario han desaparecido físicamente varios opositores en circunstancias aún por esclarecer. Una larga lista que incluye los nombres de Laura Pollán, Wilman Villar Mendoza, Orlando Zapata Tamayo, Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, entre otros. Personas cuyo único crimen fue exigir los derechos de todos los cubanos y de hacerlo de una manera pública. Antes de morir, el mismo Payá describió el acoso, las amenazas y la intimidación a los que eran constantemente sometidos él y su familia. Mis hijos son jóvenes, pero también indefensos, y han sido muchas las amenazas, las presiones, y sabemos que estamos a merced frente a una fuerza desproporcionada. Semanas antes de fallecer en un incidente automovilístico aún sin esclarecer, Payá y su esposa fueron chocados por otro carro, también cuando conducían por una calle. En ese momento los dos salieron ilesos, pero Osvaldo sospechaba que había sido un atentado contra su vida. Mi hermano era constantemente amenazado. Eso era una cosa habitual. Había días que él se sentía más presionado por las amenazas que le hacían, amenazas no las habituales, sino más cercanas, en el sentido de que con una advertencia más directa, aunque no directamente a él, pero sí se la hacían saber. El 2 de junio de 2012 salimos para casa de mi mamá como a las 7 de la noche. Nada, él y yo, en un carro nuestro, bueno, es una guaguita BW del año 64. Y nosotros íbamos por la calzada del cerro, cruzando la avenida del Rancho Boyero, estábamos con la luz nuestra, a esa hora había muy poco tráfico, sábado 7 de la noche. No sabemos cómo, ni de dónde salió el carro, solo sentimos el estruendo, ya rebasando la intersección sobre la goma derecha del auto, la parte donde yo iba sentada, atrás. Un golpe tan fuerte que el carro se desestabilizó y se volcó. La gente se nos acercó y nos dijo, oye, Payá, esto no es ningún accidente. Incluso compañeros de él de trabajo se lo dijeron. Ponte a pensar que esto no es ningún accidente. Él me dijo, esto es un aviso. Pero bueno, vivimos y morimos en las manos de Dios, como decía él. Vamos a ver. Y mira, 11 días después lo que pasó. Osvaldo Payá iba a ser una voz muy grande, escuchada por todos, por todas las partes, y al gobierno de Cuba no le convenía. Y le recordarán como un patriota. Hay una frase de Payá que yo siempre constantemente estoy repitiendo, y es que los cubanos tenemos derecho a los derechos. Es algo bochornoso que el gobierno cubano actúe con esta crueldad y pretenda actuar con esta impunidad.
El 6 de junio del año 2013, la viuda de Osvaldo Payá Sardiñas y sus hijos Rosa María y Reinaldo tomaron la decisión de viajar a Estados Unidos. En Miami se reunieron con Osvaldo, el otro hijo de Payá y Ofelia. La familia ha puesto en claro su compromiso con la libertad de Cuba y el movimiento Cristiano Liberación, independientemente del lugar donde se encuentren. A un año de la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero, la comunidad internacional une su voz a la de las familias de las víctimas que piden una investigación objetiva e independiente sobre la muerte de los opositores. Me dijo muchísimas veces, si a mí me pasa algo, saca a los niños, porque van a venir por ustedes. Estas cosas tú sabes que pueden pasar, pero hasta que no pasan, tú no las entiendes en toda la profundidad y la consecuencia. Por eso mayormente tomé la decisión de dejar Cuba, con dolor de mi alma, porque Osvaldo y yo nunca habíamos pensado en esa posibilidad. Pero continuaron molestándonos. Y yo entendí que si él lo quería así, él tenía sus razones. Donde quiera que esté, nos está animando a seguir.